en primera de Juan 2, verso 3 al 6. Y cuando lo tengan, se pueden poner de pie y me lo indican con un amén. Primera de Juan 2, verso 3 al 6. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy muchas gracias porque tú nos has permitido, Señor, vivir este día para ti. Y te doy muchas gracias porque tú me has dado el privilegio, Señor, de traer tu palabra esta noche. Te pido que no sea yo la que esté hablando, sino seas tú, Dios, por medio de mí. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a los corazones y a las vidas, Señor. Amén. Le puse por tema, ¿conoces a Dios? Hace como un mes mi papá me dijo que me estuviera preparando porque yo iba a empezar a predicar, porque yo siempre me ha gustado como hablar de la palabra de Dios. Y me estuve preparando y estuve orando, y Dios me dio esta palabra, ¿conoces a Dios? Y Él me ministraba. Aleluya, y yo le dije, Dios, gracias porque yo sé que si tú me ministras a mí, tú también vas a ministrar al pueblo. Aleluya, así es. Y ayer en el Instituto Bíblico estábamos hablando de la palabra conocer, y que muchas veces malinterpretamos o mal usamos esta palabra, porque a veces nos preguntan, ¿conoces a tal persona? Y decimos, sí, yo la conozco, es una cantante o es una predicadora que sale en la tele. Pero si solo lo hemos visto, no hemos andado con esa persona, no sabemos sus gustos, qué es lo que le gusta, qué es lo que le disgusta, y no hemos ni platicado con esa persona. Entonces no podemos decir que conocemos a esa persona. Hoy voy a estar hablando de 2 puntos, y cómo sabemos si conocemos a Dios. Primero, si andamos en amor. En primera de Juan 4:8 dice la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay diferentes formas de demostrarle a Dios que le amamos. Amén. Una es guardando sus mandamientos. En 1 de Juan 2, 3 al 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué debemos de guardar sus mandamientos? Cuando guardamos los mandamientos de Dios y su palabra, Él nos recompensa con sus misericordias. Y en Deuteronomio 5:10 es lo que dice. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando nosotros guardamos sus mandamientos, Dios, cada vez que vamos a su presencia, Él se acuerda de que nosotros le honramos. Entonces Él tiene misericordia con nosotros y nos concede las peticiones de nuestro corazón y nuestras necesidades. También otra cosa, para llegar al cielo debemos guardar su palabra y sus mandamientos y mantener la fe en Cristo. Amén, así es. Mateo 19:17. Vamos a ver muchos textos bíblicos. Bendito Jesús.
Mateo 19, 17. Gloria a Dios. Él le dijo, ¿por qué me has llamado bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Así es. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es cierto. Dios en Éxodo 20, Dios le dijo, están los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y eso lo podemos escudriñar en casa o cuando tengamos tiempo de leer la palabra, y ahí están 10 mandamientos. Y si nosotros seguimos esos 10 mandamientos, Dios nos honra también, y nosotros vamos a estar seguros en la salvación y en la fe, y vamos a tener esa convicción. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Otra forma de mostrarle a Dios que le amamos es dándole gracias. Y la palabra de Dios dice que debemos de darle gracias en todo. Amén. Así es. Efesios 5:20. Amén. Alabado Jesús. Gracias Dios. Sí, sí. Dice la palabra de Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros, a veces nos vienen luchas y pruebas, pero si nosotros nos agarramos de la mano de Dios y aún en esas pruebas le damos gracias, Él va a ver esa disposición que tenemos hacia Él y Él nos va a librar. Amén. También hay otra forma de saber si conoces a Dios. Cuando tienes amor hacia el prójimo. Levítico 19, 18. Vamos a buscar ese en Levíticos 19, 18. Gloria a Dios. Poderoso Señor. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Si nosotros decimos que amamos a Dios y que le conocemos, no podemos malquerer a nuestro hermano. Cierto. Dios es amor, y dice la palabra de Dios que el que no ha conocido a Dios no tiene amor. Amén. Y también la falta de perdón tiene que estar incluido. Así es, amén. Digo, la falta de perdón no puede estar incluido en el amor. Si hay amargura o rencor o crítica en nuestros corazones, debemos de cambiar, hacer cambios en nuestra vida espiritual, emocional, porque eso no le agrada a Dios. Así es. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios nos da el ejemplo del amor. Él es amor. Debemos de cada día tratar de imitar ese amor como Dios nos ama. No, no podemos decir, no es que a tal persona sí la quiero porque me cae bien y a esta no, porque esta me hizo algo y me las va a pagar. No, eso no tiene que estar en la vida del cristiano. Es cierto. Es cierto. Sí. Dios nos ama a todos igual. No hace acepción de personas. Si Dios mismo, siendo Dios de dioses, no hace acepción de personas, nosotros siendo solamente humanos, no podemos hacer acepción de personas tampoco. En Deuteronomio 17, Dios nos dice, en Deuteronomio 10, 17, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ahí nos muestra la palabra de Dios que si Dios ama a todos por igual, nosotros también debemos de llevarnos los unos a los otros bien. Y cuando nosotros amamos al prójimo,
le estamos demostrando a Dios que le amamos. Es cierto. Los dos tienen que ir de la mano. O amas a los dos o no amas a ninguno, porque se tiene que demostrar. Cuando uno ama a Dios también, ya solo va a venir el amor hacia los demás. Gloria a Dios. Si tú no puedes amar a tu hermano, entonces no has sido perfeccionado en el amor. Así es. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él, Primera de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra verdaderamente guarda su palabra. En verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Y ahí podemos demostrarle a Dios que le amamos, y así sabemos nosotros si conocemos a Dios. Otra forma de saber si conocemos a Dios es teniendo comunión con Dios. Así es, amén. En la comunión hay comunicación. La comunicación con Dios es lo que llamamos oración, y la relación que tienes con Dios se mostrará cuando tú de verdad lo pongas en primer lugar. Lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Cuando oras, no oras para que otros te vean, es para agradar a Dios Aleluya. y saber que Él es qué es lo que Él piensa de ti. Cuando tú hablas con Dios, tú empiezas a conocerlo y Él te conoce a ti. Él ya te conoce a ti, Así es. pero Él quiere que tú se lo declares a Él, que tú le expreses eso, lo que tú sientes por Él. Gloria a Dios. No solo de palabras, Sí, Señor. también, sino de hechos, demostrando que tú te apartas para Él. Así es, amén. Cuando uno tiene comunión con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo y están juntos ellos en comunión. Cuando uno tiene comunión con Dios, también el Espíritu Santo va a empezar a obrar en nuestras vidas, porque Dios, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos da conforme al corazón. Intercede por nosotros y Dios escucha esa oración. Si te apartas para Él, eso es tener comunión con Dios. El tener un tiempo a solas. Él quiere tener un tiempo a solas contigo. En Mateo 6:6, capítulo 6, verso 6, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrar las puertas. Orad a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando dice cerrar las puertas, está hablando de solo tú y Dios. Hay veces cuando Dios quiere específicamente que solo tú estés ahí con Él, Así es. para tener intimidad con Él. A veces Dios nos habla. Estamos dormidos y Dios dice: quiero que te levantes y ores. Gloria a Dios. Pero a veces Poderoso es Dios. es más cómodo la cama y no nos levantamos a orar. Y cuando nosotros hacemos eso, es como si Dios estuviera tocando en tu puerta. Amén. Y toca y tú no le abres. Así es, así es. Gloria a Dios. Y Él te está diciendo: te estoy dando una oportunidad para que tengas comunión conmigo, intimidad conmigo. Es cierto. Pero a veces nosotros no queremos porque somos duros. Habla, Jesús, que aquí estamos, Señor. Aleluya. Entonces, si tú no hablas con Dios, ¿cómo va a saber Él lo que tú quieres? Él ya te conoce, Es cierto. pero Él quiere escucharlo de tus labios. Cuando tú lo declaras, cuando tú declaras la palabra tiene poder Sí, Señor. y Él va a honrar esa palabra. Así es. Gloria a Dios. Cuando empezamos a tener comunión con Dios, no de un solo vamos a ya estar, no va a ser fácil, es un proceso. Amén.
Mientras más te relacionas con Dios, más vas a ser como Jesús, porque Él está en relación con Jesús y el Espíritu Santo. Debemos de andar y caminar con Dios cada día. Si realmente lo conoces, a ti no se te va, si tú realmente quieres conocer a Dios, a ti no se te va a ser difícil buscar de Él, porque está ese anhelo en tu corazón. Y si no está ese anhelo en tu corazón, entonces para eso está la comunicación con Dios, para que le digas: Dios, yo quiero que tú pongas ese deseo en mi corazón para que yo te alabe. Amén. Amén. Como dije antes, a veces pasamos por pruebas y las pruebas a veces son necesarias. Dios dice: este no quiere tener comunión conmigo, entonces te voy a llevar por un proceso que te va a llevar a tener comunión conmigo. Las pruebas no son para destruirnos, más bien nos hacen más fuertes en Dios. Amén. Dios nos dice: te voy a hacer pasar por esto, va a doler el proceso, pero cuando termine el proceso tú vas a ver que vas a ser refinado. Y cuando dice refinado, yo tomo esto como transformación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eres transformado, ya no eres el mismo. Y a veces la gente va a decir: ¿y qué le pasó? Que de repente cambió. Pero es porque el Espíritu Santo está contigo y Él fue el que te renovó y te dio las fuerzas también para seguir adelante en esa prueba. Si estás pasando por una prueba, lo que sea, una enfermedad, escasez, quizás no tienes trabajo, pero Dios te dice que te aferres a Él, porque Él va a hacer la obra. Este proceso, las pruebas, siempre para tener una victoria tiene que haber una guerra. Así es, amén. Y la guerra es todos los días Amén. del cristiano, porque al enemigo no le gusta cuando nosotros declaramos la palabra de bendición, no le gusta cuando adoramos a Dios. Él lo que quiere es destruirnos. Y Dios dice: aguántate un poco más, porque yo voy a hacer una obra en ti. Cuando estés listo para tu bendición, entonces es cuando yo te la voy a dar. Va a estar disponible y tú vienes y la arrebatas. Así es, amén. Pero para eso tienes que estar en comunión con Dios, Aleluya. para conocerlo, para saber el tiempo de Dios, para cuando esa bendición esté disponible, tú vengas y la tomes en el nombre de Jesús. Para concluir, yo le hago esta pregunta: ¿conoces a Dios? ¿Has tenido comunicación con Dios? Cuando Él te dice levántate y ora, ¿te has levantado tú? ¿Quieres estar estancado en un nivel o quieres ir a otro nivel? Porque cuando tienes comunicación con Dios, Él sabe lo que tú anhelas. Así es. Él conoce tu corazón porque tú tienes comunicación. Digamos, en un matrimonio, si viene el esposo y está enojado y la esposa le dice: ¿qué tienes? Y el esposo no le dice, nunca vas a ver. Nunca vas a ver por qué está enojado, cuál es el problema, porque no tienen comunicación. Así es igual con Dios. Si quieres ir a otro nivel, tú tienes que dejarte moldear por Dios, dejarte refinar, pasar por el fuego, aunque dolerá, pero después es cuando tú vas a ver la bendición. Dios ya te conoce, solo quiere que tú lo digas. Él quiere saber tus problemas,
Él quiere saber que tú confías en Él y que realmente le quieres conocer. Pero la única forma es de tener comunicación. Y también en la comunicación no solo tú le hablas a Dios, Dios te habla a ti también. Entonces cuando Dios te hable, a veces Dios habla audiblemente, pero a veces es en el alma, en el espíritu. Así es. Y Dios te dice, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, o no quiero que hagas esto, porque no es mi voluntad. Amén, así es. Entonces, cuando nosotros tenemos comunicación con Dios, comunión con Dios, es una relación, no es religión, es una relación con Dios. Y no tenemos que avergonzarnos del Evangelio, porque dice la palabra de Dios que el Evangelio es poder de Dios. Aleluya. Y salvación para el que cree. Los del mundo no se avergüenzan de lo vergonzoso, dice un canto. ¿Cómo yo he de hacerlo de algo tan poderoso? Si nosotros no nos ponemos a examinarnos, a autoexaminarnos, nosotros ya nos conocemos. Nosotros sabemos si realmente estamos bien con Dios, si tenemos comunión con Dios, si estamos aferrados a Él o no. Tú sabes los cambios que tienes que hacer para que obtengas esa bendición. Si tu respuesta fue no, no estoy en comunión con Dios, no tengo amor, no conozco a Dios, entonces desde hoy Dios te dice, ponme en primer lugar. Así es. En todo lo que tú hagas, ponme en primer lugar. Gloria a Dios. Porque cuando nosotros lo ponemos en primer lugar, dice la Biblia que todo lo demás será añadido. Aleluya. Y a mí me gusta mucho orar en las mañanas porque todo está en silencio, no hay ruido, no hay nada. Entonces, en verdad hay una conexión con Dios. Gloria a Jesús. Comienza desde hoy a tener esa comunión con Dios, Jesús y el Espíritu Santo, y verás que Dios te va a empezar a bendecir. Si tú ya has conocido de Dios, si tú sientes en tu corazón que sí, no tengo problema de amar a mi prójimo, no tengo problema de levantarme en la mañana y tener comunión contigo, Dios, entonces Dios te dice, busca aún más, porque no te puedes quedar en un solo nivel, tienes que ir a otro nivel, no puedes quedarte estancado ahí. Y si quieres quedarte estancado, entonces ese es tu problema, porque yo te estoy dando la palabra esta noche. Sí, Señor. Tenemos que aprender a amar a Dios, más que todo, en primer lugar, amar a Dios, Así es. Amén. guardar sus mandamientos. Tenemos que tener amor hacia el prójimo. Los dos van juntos. Tenemos que tener comunicación con Dios. Es una relación Así es. Amén. en oración, y tú te apartas para Él, Gloria a Dios. específicamente para Él, porque a veces nosotros decimos, no, yo voy a hacer esto, pero lo otro no. Tiene que ser completo, o conoces a Dios o no lo conoces, o amas a Dios o todavía te falta, o si lo amas o no lo amas, Poderoso Dios, aleluya. porque en eso se demuestra el amor hacia Dios. Y si queremos ser bendecidos, tenemos que conocer más de Dios. Aleluya. Así que yo te hago esa pregunta, ¿conoces a Dios? Y con esto los dejo. Esto fue todo de mi parte, y que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra que Dios nos ha ministrado por medio de Carlin. En el 96
llegué como a eso de la 1 de la tarde al lugar donde estábamos pastoreando en ese entonces, y miré la casa pastoral cerrada, y toda la gente de esa aldea donde estábamos pastoreando me quedaba viendo desde que entré ahí, y uno sabe que algo pasa, ¿no? Y lo que pasaba es de que, como yo estudiaba de lunes a viernes en el Instituto Bíblico, y en ese tiempo estábamos en una área de montaña, y llegaba el viernes a ese lugar, y llegué a la 1 de la tarde, la puerta estaba cerrada, la casa pastoral, y la noticia era que Carlin había nacido. Aleluya. En 1996. Y de mis niños, todos han nacido en hospital, pero Carlin fue la única, por el asunto de la zona donde estábamos, de la montaña y todo. Le dije a mi esposa, vámonos para el Bajo, le decían allá porque estaba el cerro y el Bajo era el pueblo. Vámonos para el Bajo, le digo, porque creo que ya esas niñas ya van a, uno no sabe, ya no hay ultrasonidos ni nada, no sabe si es niño o niña, ¿no? Me dice, no, me dice, mejor cuando regrese esta semana nos vamos. Ya no nos dio tiempo, y nace en la casa pastoral, y oficialmente de mis hijos es la primera vez que escucho un mensaje, o sea, ya como decir, predicado en la iglesia. Y yo creo que Dios tiene planes, propósitos, no solamente con ella, con todos mis hijos, ¿verdad? Pero creo que el nacer en una casa pastoral, yo creo que utilizo esta palabra, que en Dios no hay casualidades. Amén. Que lo que hay es diosidencias, o sea, no coincidencias. Dios está en control de todo. Y yo sé, hermano, que este es el inicio, ¿verdad? De un tremendo ministerio que Dios tiene para ella. Sigamos orando por ella. Gloria al Señor. Ahorita en su juventud, ¿verdad? Sus 19 años, a pesar de ser la primera vez que predica, la miré que no estuvo nerviosa, que trajo lo que es la palabra, claro, se metió con el Señor. Me dijo, papi, dígame cómo va el asunto. Le digo, no, tú ora al Señor, que Dios te dé la palabra y tú habla, porque no son las palabras mías, es lo que Dios te dé. Amén, así es. Y ella oró al Señor, definitivamente, pues la dejé, claro, yo estuve orando por ella, ¿verdad? Pero no decir, di esto, no, absolutamente nada. Yo ya di la clase, aquí se han dado clases, y esas son herramientas. Es el Espíritu de Dios quien pone palabra, hermano, en la boca de nosotros. Y como hombre de Dios sé que Dios nos ha hablado hoy a través de Carlin, ¿verdad? Y Dios te ha dicho que te levantes a clamar, que te levantes a orar. Que si Dios te ha levantado en la madrugada y tú te has quedado ahí haciéndote el roncero, pues entonces para ti esa palabra, que te levantes a clamar a Dios, que busques del Señor de madrugada o a la hora que Dios te levante, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos nuestro teléfono celular, lo tenemos yo tengo una alarma a las 4 de la mañana que comienza a sonar como una trompeta, ¿verdad? Y dice, levántate, soy tu Señor. La voz que dice la alarma, levántate, soy tu Señor. Sabes que la pereza es pecado. Levántate, dice la alarma. Y dice mi esposa, cámbiale esa alarma. No, le digo, porque esa es la alarma donde el Señor me habla. Aleluya. Y entonces, hermano, pero a veces el Señor me levanta antes. Como por ejemplo, hoy a las 3 de la mañana ya se me fue el sueño. Dije, ¿para qué voy a estar aquí sin sueño? Mejor me levanto. Y entonces yo creo que eso Dios lo utiliza para que, como estaba diciendo la palabra, para que uno tenga comunión con el Señor. Cualquier cosa va a utilizar el Señor. Yo recuerdo cuando no había alarma, cuando no habían alarmas en aquellos tiempos.
Y yo le decía al Señor, yo voy a poner un programa de oración a tales horas. Y yo sé que lo que yo voy a decir aquí, algunos de ustedes han tenido experiencias porque servimos al mismo Dios. Y yo oía que sonaba un teléfono a esa hora. De esos teléfonos de antes, pues, de los que era de timbre, de ring ring ahí. Eso sonaba, ese teléfono. Y habían veces que llegaban o sea, como que me tocaban mi puerta. Dios, cuando tú te dispones, solo dispóngase a buscar al Señor. Y lo demás, el Señor va a poner todos los medios. Aleluya. Póngase de pie en esta hora. Y vamos a estar orando al Señor. Y vamos a decirle, Señor, yo quiero conocerte cada día más. Hay un canto que dice, quiero conocerte más, oh mi Señor. Aleluya, porque este asunto, hermano, es de que Dios nos conoce, pero que también nosotros aprendamos a conocerle a Él. Nos habló el Señor verdaderamente del amor. Si dices yo conozco a Dios y no amas, entonces no conoces a Dios. Si tú dices conozco a Dios y tienes en tu corazón ahí algo guardado contra alguien o contra algún hermano, pues realmente no conoces a Dios. Son impedimentos que tienes que dejar a un lado y verdaderamente poner esas debilidades o esos defectos en las manos del Señor. Gloria a Dios. No podemos decir amamos a Dios y yo no puedo perdonar esta situación. No es que no puedo hacerlo, no, o sea, no se puede, porque conocemos a Dios, y para el que ama a Dios y que conoce a Dios no le es difícil perdonar. Poderoso es el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has traído por medio de Carlin, Señor. Gracias porque la has usado, Señor. Gracias porque tú tienes, Señor amado, Padre Santo, en ella, Señor, propósitos. Y que ese llamado, Señor, que le has hecho, Padre Santo, ese trato que tienes con ella, Señor, va a ser, Señor amado, Padre Santo, un caminar, un proceso, Señor, de gloria en gloria, de poder en poder. Y yo te doy gracias, Señor amado, por que tú nos has hablado a través de ella. Permítenos, Señor, que nosotros busquemos tu rostro, que nosotros anhelemos, Señor, estar en tu presencia. Que el Espíritu Santo, Señor, opere en nosotros. Aleluya, Señor amado, y que, como dice la palabra, nos establezca y nos perfeccione, Señor, y que nosotros aprendamos cada día más a conocerte. En el nombre de Jesús, pon hambre y anhelo en nosotros por buscar tu rostro. Pedimos que una unción de oración caiga sobre nuestras vidas. Que caiga sobre esta iglesia una unción de oración. Y que haya gente, Señor amado, que busque tu rostro. Que tenga, Señor amado, ese anhelo de apartarse, Señor, en privado para ti. Dios de la gloria, yo te doy gracias. En el nombre de Jesús. Padre Santo, a ti sea todo el honor y toda la gloria. Amén, Señor, y amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor, hermano.